Ya están listos. A nombre de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tenemos los días martes. ¿Sí? Y en ese sentido, hemos hecho varios ciclos, y este ciclo específico es sobre el vivir bien, la conceptualización del vivir bien, que ha tenido capítulos las anteriores semanas muy interesantes y propositivos, ¿no? En esta ocasión tenemos la grata presencia de expositores. A mi derecha está Atahualpa Oviedo Freire. Él es filósofo ecuatoriano, autor de varias obras que han sido traducidas en francés, inglés, muchas de ellas incluso yo tengo una autografiada por él, y que son de mucha relevancia por su expresión misma y de su vivencia que él ha tenido, más descriptiva de su misma experiencia vivencial y su construcción, ¿no?, conceptual que ha hecho del buen vivir en Ecuador, que aquí le llamamos el vivir bien. Y en la primera silla está el sociólogo boliviano Giovanni Samanamud, de quien podemos hablar mucho. Tiene una larga experiencia en diferentes campos. Actualmente es el director general del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, pero en su vida ha tenido varias experiencias, no solo académicas como docente, sino como formador de formadores. Ha sido viceministro de Educación Superior, y también gran parte de su trabajo ha estado en eso de la construcción curricular, formación, diseño conceptual, epistemología, y ahora está volcando toda esa su experiencia justamente en el Centro de Investigaciones Sociales en la publicación de lo que es la Biblioteca del Bicentenario, en el cumplimiento de esa tarea que es muy larga, ¿no?, y que tal vez llegue a pasar del 2025, porque son 200 obras que hay que publicar, y también el fruto de las investigaciones y otras obras que son producto de las líneas de investigación de la vicepresidencia. Y la tercera persona que va a participar como expositor soy yo. Soy Marcelo Saiduni, soy investigador social, soy médico tradicional y, bueno, soy director general de seguimiento a políticas públicas y planificación de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Mi vida la he dedicado a investigar nuestros saberes ancestrales, principalmente el vivir bien, y en los últimos años la construcción ontológica del vivir bien y la construcción de una métrica multidimensional del vivir bien para aplicarlo obviamente en políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que nuestras tres experticias van a ser complementarias en este evento, donde nuestros espíritus van a encaminarse hacia un solo sentido de exponer y de explicar al público y a la sociedad y a las sociedades que nos estén viendo alrededor del mundo estos conceptos fundamentales, conceptuales del vivir bien, desde nuestras propias experiencias de vida. Como buenos anfitriones, le damos la bienvenida a Atahualpa, que viene desde el Ecuador, un caminante de los Andes, un luchador también de largas jornadas, que yo lo conocí en Quito. Estuvimos en algunas actividades juntos, justo ahorita recordando una en Pomasqui, en la reconstrucción de la nación Quitucara, hace algunos años. Y bueno, conociéndolo y habiendo caminado con él,
Le doy la bienvenida a Bolivia, a este espacio de la vicepresidencia, a nombre de nuestro Gilata David Choquehuanca Céspedes y a nombre de todos los que nosotros conformamos esta institución y este espacio de conversatorio con la sociedad civil. Debo permitirme ahora presentar a nuestro querido moderador, ¿no? Ulpian Ricardo López, que, bueno, ahora yo creo que él va a tomar la batuta del evento y, bueno, recordarles que mi querido hermano Ulpian es también un investigador y durante años hemos trabajado juntos, un gran luchador también, y creo que él va a ser la persona más adecuada para poder darle continuidad a este proceso de conversatorio. Y le dejo la palabra a nuestro querido hermano, que hemos quedado en que el hermano Atahualpa sea el primer expositor, luego el hermano Giovanni, yo sea el tercero, y siguiendo obviamente las reglas que tú vayas a establecer. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mil disculpas por el retraso. Teníamos algún inconveniente en el camino, pero vamos a empezar este evento, este conversatorio, que tiene que ver con la reconceptualización la conceptualización del vivir bien. Entonces, ya había anunciado el hermano Marcelo de que Atahualpa Oviedo va a ser el primer expositor sobre este tema que es muy importante, que es la conceptualización del vivir bien. Entonces le doy la palabra al compañero. Con el permiso de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida. Un abrazo para todos y un agradecimiento a los organizadores de este evento. Gracias por tomarme en cuenta. Antes de empezar cualquier proyecto, es importante conceptualizar, comprender, interiorizar, asimilar en uno lo que se quiere poner en práctica o concretizar en otros. Caso contrario es lanzarse al vacío y luego no saber cómo aplicarlo, profundizarlo y consolidarlo. Todo lo cual puede generar desilusión, desencanto, pero ante todo el desviarse del camino y lograr justamente el proceso inverso u obtener lo que no se quería alcanzar. Y con ello terminar dándole armas, recursos o pretextos a los opositores o enemigos para que justifiquen o tengan argumentos para rechazar una tendencia u opción política. Si no se comprende bien qué es el buen vivir o vivir bien, se puede terminar recreando un mal vivir, y lo peor, a nombre del buen vivir o vivir bien. Se puede pretender un proceso de descolonización y a la final terminar haciendo nuevos procesos de neocolonialismo. Se puede empujar procesos de despatriarcalización, pero en última instancia reforzar el machismo y el patriarcado desde otra forma. Se puede luchar contra el racismo, pero terminar solo virando la tortilla e idealizando a un color de piel, pues como decía Frantz Fanon, el psiquiatra martiniqués de origen africano, abro comillas, el blanco está preso de su blancura y el negro de su negrura. Para nosotros el que adora a los negros está tan enfermo como el que los abomina. Tanto el negro es esclavo de su inferioridad como el blanco de su superioridad. Cierro comillas. Algunos pueden decir que están rescatando nuevas espiritualidades milenarias, pero lo que hacen es folclorizarlo en ciertos actos políticos
pues en la vida cotidiana creen que Dios es un Señor en el cielo, y este Señor no es un hombre aymara, como veo algunos presentes aquí. Peor, una mujer. Es un hombre blanco, rubio, de ojos azules. Algunos pueden decir que son revolucionarios, pero siguen viviendo como pequeños burgueses, es decir, no viven como el hombre nuevo del que hablan. Creen que la revolución es que todos vivan como pequeños burgueses y no en una vida sustentable en cada expresión de la vida. Algunos pueden señalar que defienden a la Pachamama, pero tiran la basura en las calles, quebradas, ríos, lagos, aunque esto no es nada en relación a los que la queman, la explotan, la destruyen. Y lo peor son aquellos que hacen rituales y ofrendas a la Pachamama para que encuentren minas y se hagan ricos luego de destruirla. Algunos pueden hablar a nombre de los indígenas, pero sus políticas pueden ser antiindígenas o que no se basen en los saberes y principios indígenas, ya sea porque las desconocen o porque creen que hay otros conocimientos superiores o mejores. Esto se da ahora más que nunca cuando hemos llegado a un momento en que los colonialistas de este tiempo ya no solo tienen rostro blanco o mestizo, sino también originario. Todo esto implica comprender que el colonialismo está vigente, que la marca colonial se ha ido profundizando y consolidando. En estos casi 500 años de vida colonial, todos estamos colonizados, pues vivimos en un sistema colonial y somos formados y educados colonialmente. Unos más, otros menos, es la diferencia entre nosotros. Los únicos que no están colonizados son los pueblos llamados en aislamiento voluntario. Pero quienes se han ido acercando a las ciudades o que ya están viviendo en las urbes, que son los centros coloniales o de mayor colonialismo, son los que están más colonizados. Lo peligroso es que los campesinos que se urbanizan, cuando regresan al campo, van colonizando a los demás, especialmente los profesionales que han sido formados en las universidades o centros de formación eurocéntrica que recrean formas neocoloniales con ropaje indígena o intercultural o de cualquier otro tipo. Por ende, seguir manteniendo el sistema escolarizado creado por el eurocentrismo es seguir manteniendo y profundizando la carga colonial. Preferible analfabetos, pero con sus propios saberes y cultura, que alfabetos y con conocimientos coloniales para seguir ampliando y profundizando la dependencia. El buen vivir, vivir bien, no puede ser utilizado para crear más escuelas con pedagogías, metodologías y epístemes eurocéntricas, sino para restituir los centros de alta formación, como los que habían en la isla de la Luna y la isla del Sol en el lago Titicaca, como lo referencian los mismos cronistas españoles, por ejemplo Martín de Murúa. Para conceptualizar a cabalidad el buen vivir, vivir bien, es fundamental comprender el pasado, pues el pasado vive en el presente, y para cambiar el presente hay que entender por qué hemos llegado a la actual situación. Caso contrario, se sigue reproduciendo lo mismo, siendo eso justamente lo que ha sucedido, y por ello no ha habido el anhelado cambio que se pregona desde hace tantos años en todo el mundo. En este sentido, es prioritario entender adecuadamente la época precolonial, la colonial y la situación actual o del momento. No hemos dicho la época republicana, porque para nosotros esta es otra parte más de la etapa colonial, la misma que se mantiene hasta este momento.
pues no hubo ninguna independencia de España, tan solo un corte administrativo. Lo que ahora se dice la época independentista tan solo fue la disputa entre las élites criollas y las monárquicas, por quienes quedaban definitivamente con el control de las haciendas y de los indios. Era una pelea entre ellos, pues los criollos querían el control absoluto de estos territorios y no enviar nada a la realeza, y en el otro lado los monárquicos que querían seguir bajo la tutela de la corona. Es más, la situación de los pueblos indígenas se empeoró luego de la supuesta independencia, pues los patriotas fueron más crueles y les hacían trabajar mucho más fuerte a nuestros abuelos y abuelas. Ninguno de ellos pretendía acabar con el sistema de haciendas y el esclavismo de las poblaciones indígenas, tan solo ya no querían compartir las riquezas con los reyes católicos. Los independentistas no querían terminar con ningún yugo de España, sino ellos tener el control absoluto del yugo, para disponerlo a su antojo y sin tener que rendir cuentas a la realeza, pues las poblaciones originarias se estaban levantando cada vez más fuerte y amenazaban con una independencia real, como pasó con las rebeliones dirigidas por los indígenas Túpac Katari y Bartolina Sisa en la actual Bolivia y por los mestizos Túpac Amaru y Micaela Bastidas en Perú, etc. Y antes de que eso suceda, los criollos se hicieron cargo de la ruptura administrativa con España, a lo que llamaron independencia, pero que la misma fue solo para ellos, pues los patriotas les mantuvieron a las poblaciones originarias esclavas en las haciendas hasta hace solo 60 años atrás, en que se produjo la reforma agraria. Entonces, si se sigue creyendo que hubo independencia y ensalzando a los supuestos patriotas e independentistas, no habrá un real proceso de cambio, puesto que esto significa que no se ha entendido que el asunto de fondo o de raíz es ontológico, epistemológico, axiológico, hermenéutico, etc. Y como consecuencia se seguirá creyendo que el problema está solamente en cortar las ramas de la derecha, creyendo que las ramas de la izquierda son las salvadoras, y no podrán llegar al tronco y peor a las raíces de la cuestión a resolver, convirtiéndose todo tan solo en un saludo a la huipala. Esto quiere decir que el asunto no es tan solo un cambio político o económico, sino es existencial, refundacional, estructural, y no meros cambios con maquillaje indígena o intercultural a las mismas instituciones colonialistas, ni solo una cuestión de pobreza o de clases, sino cultural, de vida o muerte de nuestra cultura. Nuestra cultura está en proceso de desaparición. El ejemplo más claro es que nuestros idiomas milenarios están desapareciendo. Nuestra gente ya no se considera indígena, sino mestiza, tal como lo demuestran los censos en Bolivia en que han crecido los llamados mestizos. Nuestra cultura ha sido folclorizada, mestizada, hibridada y otra serie de mezclas que nos están intoxicando lentamente, bajo el argumento de interculturalidad, cuando en la práctica se está produciendo una inculturación y aculturación, es decir, un proceso de integración de una cultura en otra y por ende la pérdida de la cultura propia. En este sentido, es importante tener bien en claro que la época antes de la invasión de la monarquía española, nuestros territorios estaban formados o constituidos por un conjunto de ayllus o de mancomunidades,
con nuestras propias instituciones o sistemas de organización, gobierno, elección de autoridades, producción, distribución, etcétera, etcétera. Sistema tan bien estructurado, organizado y muy productivo, que los europeos se quedaron admirados por parte de los llamados socialistas utópicos. Y luego algunos de ellos quisieron reproducirlo en Europa, por parte de los llamados socialistas utópicos, por el comunista de Marx y por el bolchevique de Lenin. Pero a la final no lo entendieron y terminaron creando modelos totalitarios y dictatoriales a nombre de comunidad, colectividad, mutualidad, de lo cual se ha aprovechado la derecha ante el fracaso de estas experiencias de la izquierda para meternos a todos en el mismo costal. Tal como acaba de decir el expresidente Aznar en España, de que el indigenismo es el nuevo comunismo, y los cívicos de Bolivia ahora andan repitiendo lo mismo. Eso pasa cuando algo no se conoce bien, y se comienza a especular e imaginar en la cabeza, y no se parte de la vivencia práctica y de las filosofías de los pueblos construidos comunitariamente en cientos de años. Y eso mismo puede pasar con el vivir bien si no reaccionamos a tiempo antes que se desdibuje y deforme el buen vivir con malas prácticas, tal como ciertos médicos que no conocen bien una enfermedad y terminan haciendo malas prácticas médicas y matando a su paciente en vez de curarlo. El médico quería curar, pero acabó matándolo. Y eso puede pasar con el vivir bien si no se lo conceptualiza y ejecuta saludablemente. Entonces, es fundamental comprender que nuestros abuelos jamás crearon un sistema llamado Estado, con todas las instituciones que la conforman o constituyen, sino que recrearon un sistema que en castellano la palabra que más se acerca es mancomunidad, con sus propias instituciones o formas de organización y de gobierno ligados en red, y esta debe ser restituida. Los invasores impusieron su sistema Estado sobre nuestro sistema mancomunitario, y su propósito ha sido y es imponer plenamente el Estado burgués y desaparecer completamente lo mancomunitario. De hecho, ya han logrado en una parte, pues ahora sobreviven algunas comunidades, pero que no están entretejidas en un sistema y en un gobierno mancomunado. Hasta antes de la reforma agraria, el sistema de Aylus estaba vigente todavía, pero desde ahí ha venido resquebrajándose paulatinamente. En los últimos 20 años se le ha dado un gran golpe al sistema comunitario y ahora está en serio peligro de desestructuración, especialmente por el despoblamiento de las comunidades, ya que muchos se han ido a tugurizar o hacinar en las ciudades, ilusionados o comprados por un tal desarrollo y progreso en los centros urbanos. Esto quiere decir que fortalecer y principalizar el Estado colonial y a sus instituciones sobre nuestro sistema milenario es atentar contra su existencia o prolongación y darle el golpe final. Dicho de otra forma, los comunistas dicen que el Estado es un aparato de dominación burgués, pero que cuando construyan el comunismo lo destruirán, al igual que el partido único y a la democracia. Es decir, para ellos primero hay que fortalecer el Estado para luego dizque destruirlo. Algo que el propio Marx, pocos años antes de morir, se dio cuenta que no era necesario consolidar el capitalismo para crear el proletariado, ni construir el socialismo, sino el de fortalecer y consolidar el milenario sistema de comunidades o de comunas existentes. El problema es que los socialistas y comunistas no han leído todavía esto, y si lo han leído siguen teniendo a Lenin como su maestro de cabecera. No se trata de ampliar el Estado y sus instituciones,
sino el de fortificar nuestro sistema y sus instituciones milenarias. Se trata de tejer la red entre comunidades que está rota para recrear nuevamente la forma de mancomunidad, con sus propias formas de gobierno, de administración, de producción, de intercambio, de educación, de salud, etc. Por tanto, no se trata de tomarse el Estado burgués para consolidarlo, sino el de utilizarlo como instrumento o medio para fortalecer nuestro propio sistema y nuestras instituciones milenarias. No se trata de llegar al tal comunismo en decenas de años para recién ahí desaparecer el Estado, sino de comenzar ahora, haciéndolo cada vez más pequeño y agrandando nuestro sistema milenario. Pero los socialistas se encuentran haciendo todo al revés, y lo que están consiguiendo es que nuestro sistema de ailius esté en proceso de desaparición, al igual que la especie humana con el cambio climático en curso. Por tanto, lo que hay que preguntarse y responder seriamente es si somos parte de un movimiento al socialismo o de un movimiento al summa camaña. Son dos propuestas diferentes y hasta antagónicas. No podemos caer en la trampa que algunos nos han tendido de que ambos son paralelas o complementarias y que se pueden fusionar. Si seguimos en esa creencia, terminaremos como un brazo indigenista del socialismo a la cola de los comunistas, aupando su proyecto estatista y por ende dando el golpe último a nuestro sistema de mancomunidades. Irónicamente, no lo haría la derecha, sino la izquierda eurocéntrica, neocolonial, pequeño burguesa, estatalista, extractivista. La izquierda no entiende a David Choquehuanca y le vienen dando duro desde su discurso inicial de posesión como vicepresidente. Los socialistas y los comunistas son chistosos. Critican al imperialismo, al colonialismo, al eurocentrismo, pero se manejan y funcionan con sus categorías y con ello reproduciendo la marca colonial. Ellos se inventaron la categoría derecha-izquierda para dividir al pueblo y los que se dicen antiimperialistas y anticolonialistas mantienen y fortifican esta categoría y por ende la marca colonial que se reproduce infinitamente. Son más chistosos todavía cuando dicen que quieren terminar con la dominación al pueblo y que para ello hay que dominar a la burguesía y a los ricos y que luego ellos terminarán con todo tipo de dominación. La dominación del proletariado terminará con la dominación en sí mismo. La dominación extingue a la dominación. Ojalá algún día aprendan a volar como el cóndor con las dos alas. Esto no significa desconocer que hay una disputa entre clases, pero que ésta se da al interior del capitalismo. Pero en nuestras comunidades no funcionamos así. Pero los dogmáticos han metido a los partidos políticos a nuestras comunidades y ahora estamos más divididos que nunca. De la misma manera como las religiones coloniales que han penetrado en nuestros ailius y nos tienen fragmentados y separados entre católicos, cristianos, evangelistas, etc. Y ahora hay algunos con rostro indígena que dicen en nuestras comunidades que nuestras espiritualidades son diabólicas, idolátricas, paganas, supersticiones. Y otros andan repitiendo el discurso de la derecha, desencantados de la izquierda, cuando nosotros tenemos nuestra propia vía. Entonces es fundamental comprender que el buen vivir es una vía alterna al capitalismo y al socialismo. Así va penetrando cada vez más fuerte la carga colonial y hay quienes dicen que hubo independencia, cuando nos encontramos en la etapa cumbre del colonialismo, donde actualmente hay coloniales con poncho que dicen que llevan el desarrollo y el progreso a nuestras comunidades, pero en realidad es el desarrollo y progreso de la trampa colonial. En este sentido se trata de que para reconstruir el buen vivir donde se ha perdido,
Las dependencias burocráticas de descolonización, de despatriarcalización y otras canalicen los recursos, las iniciativas y los proyectos para resolver las causas que generan el colonialismo, el machismo, el patriarcado, el racismo, el clasismo, etc. Entonces, el buen vivir no es más estatismo, más sindicalismo, más partidismo, más extractivismo, más democracia, sino más comunitarismo, más comuncracia, más ecoaldeísmo, más economía mutualista, más producción sustentable, etc. La democracia es la imposición de las mayorías sobre las minorías, pero nuestro sistema milenario, y al que nosotros le llamamos comuncracia, funciona en el consenso, la conciliación, la mediación, y así con todo lo demás. En México, algunas comunidades se han dado cuenta de algunas de estas trampas coloniales y ya no permiten la entrada de los partidos políticos, pues saben que son mafias electorales para separarnos y pelearnos entre nosotros, y han retomado sus propios sistemas de participación y elección, siendo en esto fundamental la alternabilidad. Sin dejar de mencionar a los zapatistas, que han ido mucho más lejos y ya están viviendo el buen vivir, vivir bien en forma amplia en su territorio, más allá del Estado mexicano y de todas sus formas coloniales. De ahí que los terratenientes están intentando provocar una guerra civil para aniquilarlos. En consecuencia, no podemos perdernos de camino y de horizonte. Hay muchas trampas y muchas ilusiones, las que continuamente el colonialismo nos lanza como carnada, y si no estamos bien claros, podemos caer en su red y acabar desviándonos y convenciendo a otros de que ese es el camino. Por eso debemos estar bien atentos y no dejarse llevar por máscaras indígenas, por bonitas palabras, por nuevos espejismos. En definitiva, el buen vivir tiene su base y experiencia en lo comunitario, construido en miles de años, y no podemos caer en la aventura ni en una nueva moda inventada por neoindependentistas y neopatriotas, los mismos que, a pretexto de que el buen vivir está en construcción, introducen formas neocoloniales que aparentan ser transformadoras, pero que son mecanismos para sacarnos del camino. Hay algunos que escriben y hablan sobre el buen vivir, pero que ni siquiera lo han encarnado ni lo han pasado por su corazón, y como consecuencia ya no son parte de comunidades, ni siquiera crean en las ciudades formas colectivas de trabajo, de estudio, de investigación, no producen o compran productos agroecológicos, no se empeñan o hablan de la necesidad de construir ecoaldeas. Y esto se puede hacer desde el Estado, destinar acciones y recursos para abrir ecoaldeas. Hoy hay muchos interesados en construir ecoaldeas. Por tanto, la salida mundial es ecoaldeizar el mundo, recampesinar la vida. Y con esto acabo. En estos últimos años han crecido tremendamente las ciudades, especialmente en Bolivia, mientras en Europa y Estados Unidos los ricos se están yendo al campo. Ellos están contentos que los campesinos se vayan a las ciudades para comprarles sus tierras. Así todos quedarán prisioneros en las ciudades, mientras ellos tienen todas las tierras. Ese es su plan para controlar a la humanidad, para que en las ciudades se peleen entre los urbanos, mientras ellos son dueños de todas las tierras del planeta. Todos hacinados en las urbes industriales, trabajando para producir más bienes y ellos enriqueciéndose más. Apenas el 4% del territorio del planeta lo conforman ciudades. Es decir, si sumamos la superficie de todas las ciudades del planeta, estas apenas ocupan el 4%, y ellos quieren controlar el 90% restante de la Tierra. Entonces, había que fortalecer el sistema de Ailius para que se queden ahí, y no crear quimeras para que se vengan a las ciudades prisión y con ellos sucumbir el sistema comunitario. En resumen, tenemos que robustecer las ecoaldeas milenarias y crear modernas ecoaldeas, y para ello podemos utilizar el Estado con esos propósitos.
En consecuencia, cada uno elija entre capitalismo, estatismo, socialismo y nuestro milenario summa camaña o summa causae. Muchas gracias. Se viene discutiendo, reflexionando, teorizando sobre cómo hacer el cambio, de cómo lograr una transformación real, estructural, profunda, y se han venido experimentando y se han hecho una serie de procesos, y lo cierto es que hasta ahora no hay ese cambio esperado. Es decir, no se ha logrado hacer algo profundo que implique realmente un replanteamiento, una reformulación y como consecuencia haya una nueva vida, haya realmente algo que sea diferente. Y en ese sentido es que se ha venido discutiendo, reflexionando si la idea es la toma del poder, es decir, la idea de llegar al gobierno, de tomarse un Estado y desde ahí empezar los cambios. Esto implica la idea de controlar un Estado, es decir, hacerlo desde un organismo propiamente creado por el colonialismo y desde arriba. Es decir, si es posible hacer el cambio desde arriba y desde el Estado. Y hasta ahora la experiencia había sido que no daba resultados, que era imposible. Y que incluso de alguna manera hemos visto en el caso de Ecuador y Bolivia que la situación es muy compleja, no es fácil, no tiene las posibilidades, las condiciones para lograr hacer esos cambios, esas transformaciones. Sin embargo, es obvio de que ahora estamos, en el caso de Bolivia, en el gobierno y la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el Estado? Es decir, habría dos preguntas, ¿queremos hacer la transformación del Estado, desde el Estado? ¿O queremos apoyarnos en el Estado para hacer esos procesos de cambio? Y esto nos lleva a la reflexión si el cambio es desde adentro o desde afuera, o es desde arriba o desde abajo. Entonces, en ese sentido, hay quienes han pensado, han reflexionado que para lograr un cambio auténtico, real, profundo, tiene que ser desde abajo y desde afuera. ¿Qué quiere decir desde abajo? Desde abajo quiere decir con todos quienes están constituyendo la base, quienes están conformando lo que llamamos pueblo en su sentido más amplio, es decir, todos los sectores populares, todos los que están haciendo el sustento económico, social, político, cultural de un pueblo, de una nación. Y cuando se habla desde afuera, es la idea desde fuera de lo constituido, de lo establecido, de lo colonial. Y quiere decir algo que tiene que ver con lo que llamaríamos la externalidad o lo que tiene que ver con la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Todo aquello que no está oficializado, normalizado, legalizado, pero que sobrevive. Es decir, en nuestro caso, todo lo que tiene que ver con nuestras formas milenarias que ahí están, pero que no están reconocidas oficialmente, que no están tomados en cuenta y que no funcionan dentro de esas condiciones. Entonces ahí está lo que se llama la alteridad o la periferia, que están vigentes y que están todavía en nuestros casos, en otros países, funcionando. Algo que ya en caso, por ejemplo, de otros lugares en la misma Europa casi prácticamente ya han desaparecido, aunque hay un despertar. Por ejemplo, están queriendo en Europa retomar el espíritu celta y otras formas indígenas de la Europa milenaria. Entonces también ellos están en ese propósito. Y su referente es justamente nosotros. Y es ellos los que, tomando en cuenta o reflexionando que la cuestión tiene que ver con algo que es fundamental, la idea de grupo, de asociación, de cooperativa, de todo lo que implique un conglomerado. Y en este sentido, ellos reflexionan, se dan cuenta que el sistema de comunidades que sobreviven todavía en ciertas regiones son un proceso construido milenariamente, es un proceso que se ha dado en miles de años hasta llegar a esos niveles, es decir, no se trata de ir a nuevas aventuras, a nuevas modas, de recrear unas nuevas utopías, sino de aprovechar de la experiencia acumulada de la humanidad que en todo su tránsito, en todo el planeta,
ha buscado mecanismos de organización y ha encontrado en la forma comunidad como una de las expresiones que mejor permiten un funcionamiento entre todos los habitantes, y no solamente entre los humanos, sino con los demás elementos que se llama la naturaleza. ¿A partir de qué? A partir de que entender de que todo funciona así, de que estamos en un mundo, en un sistema, en un cosmos que funciona en esas mismas condiciones, en donde todo está interrelacionado, integrado, intercomunicado, y que por lo tanto esa es la base para que haya un funcionamiento en armonía y equilibrio. Entonces lo que se trata es de reproducir el sistema natural, el sistema del cosmos, el sistema de la vida a una forma humana, y continuar dentro de esa simbiosis, de esa sincronía entre lo humano y lo no humano. Entonces, en este sentido, partiendo de estos principios, es que comienza particularmente en Europa la idea de cómo poder recrear y pasar a la práctica, es decir, que no necesariamente haya que tomarse el poder, que haya que llegar al Estado, que haya que llegar a ser gobierno, sino que ya aquí y ahora, cómo podemos vivir lo que queremos vivir, cómo eso que soñamos ya lo podamos materializar en esta vida, en este cuerpo, en esta situación. Entonces surge esto que se les llaman ecoaldeas. ¿Qué tiene que ver con aldeas? Igual es un término similar a comunidad. Entonces se parte del mismo principio de la comunidad y toman como referente a las comunidades milenarias, y para el mundo moderno y especialmente para la gente urbana que ha crecido individualmente, porque nosotros ya que estamos urbanizados hemos perdido todo ese sentido de conglomerado, de asociación, todo ese sentido de grupo, y por lo tanto funcionamos cada vez más individualmente, especialmente ahora con el neoliberalismo que hemos llegado al clima del individualismo. Entonces, ¿cómo hacer algo concreto, práctico, aquí y ahora? Es el sentido de que forman estas ecoaldeas. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de familias, porque no se trata de ser colectivos, porque un colectivo es un grupo de personas individuales, en cambio una comunidad o una aldea es un conjunto de familias integradas, interrelacionadas, constituidas en red. Entonces deciden crear estas aldeas y lo llaman ecoaldeas para que se especifique, se clarifique que tienen que ser sustentables, ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces ellos se convierten en referentes, en ejemplos de que es posible en un espacio recrear absolutamente todo, crear un nuevos sistemas de organización, de educación, de salud, de elección, etcétera, etcétera. Y ellos, por ejemplo, ya no funcionan dentro de la democracia, ellos funcionan en lo que ellos les llaman la sociocracia, por ejemplo, que quiere decir otro sistema de organización, de distribución, de participación, de elección, etcétera, etcétera. Y así replantean todo. Cuestionan todo lo que tiene que ver con el Estado y con toda la sociedad capitalista y la modernidad y todo, e intentan replantear, reformular y crear en un espacio concreto una experiencia de vida en donde se formula dentro de otras características y condiciones, sin despreciar las tecnologías sustentables, es decir, se hace un proceso en el cual se aprovecha de lo positivo que se puede haber generado en la tecnología. Es decir, no se trata de regresar al pasado como algunos quieren mancillar o desdibujar la idea de regresar al pasado. No, se trata de que el pasado viene al presente principalmente como concepto, como concepción, como filosofía, como racionalidad, y puede aprovechar dos instrumentos, las herramientas que ha producido la modernidad para consolidar esos procesos milenarios. Entonces ahí viene esta idea de ecoaldeizar el mundo que se plantea, que es de que para la gente urbana que ha perdido todas esas posibilidades, se creen espacios. Y el Estado podría hacer, por ejemplo, en este caso de Bolivia, podría fomentar, podría apoyar, podría incentivar la creación de ecoaldeas, porque ahora hay gente que está interesada y que ve como eso, como algo concreto, real, para ya vivir esa situación que se llama el hombre nuevo, la vida nueva, o la nueva humanidad, ya experimentarlo y vivirlo. Entonces, esa se podría hacer.
Y como consecuencia, la otra es fortificar las comunidades existentes que se están perdiendo, porque prácticamente ya son casi comunidades en donde solamente funcionan en ciertos momentos para ciertas actividades, pero ya no es prácticamente un estilo de vida, un estado de la conciencia, como decía Giovanni, sino que es básicamente casi como simplemente como formas de actividades para ciertas cosas puntuales, pero ya no es un estado del espíritu, ya es una conciencia comunitaria y eso se está perdiendo. Entonces necesitamos recuperar eso. Entonces esos dos elementos de fortificarlo, las ecoaldeas ancestrales y las modernas, y en ese sentido, pero sin olvidarnos ni tomar en cuenta que hay una Europa indígena, que ellos también están despertando sus saberes ancestrales milenarios, y entonces con ellos podemos dialogar más a profundidad.